Pues es un enorme placer y honor estar aquí. Amamos a la familia pastoral y amamos a la iglesia. Ya nos sentimos en casa, nos sentimos en familia, y el ver rostros ya de gente que tenemos años de conocer, porque hemos visto el crecimiento, ¿sí? Hemos visto cómo han ido creciendo, cómo Dios los ha estado llevando y bueno, esto es impresionante lo que Dios ha hecho. Ver que aún en pandemia ustedes crecieron, hicieron el cambio, la escuela, y ahora tienen una familia trabajando y bendiciendo el país de Turquía. Así es que creo que se merecen un buen aplauso. Dense un buen aplauso por el buen trabajo que están haciendo. Y bueno, para quien no me conoce, me llamo Oscar Camas, tengo una hermosa esposa y una hermosa familia. Con mi esposa llevamos 33 años de casados, 32 años de servicio en el campo. Dios nos dio a 2 hijos allá. Naima, que significa gracia de Dios en árabe, es nuestra hija mayor, y nuestro hijo, no sé si ahí está. Pues ahí está la parte bonita de mi familia. El nieto, Lucas. Somos abuelos desde el año pasado y por eso me ven un poco hinchado, parezco pavo real, ¿verdad? No es orgullo, es simplemente que soy abuelo y ya me siento de la tercera edad. Y bueno, ahí está, hace un mes se casó mi hijo, y ahí está mi yerno, mi nuera, y Dios está haciendo una obra hermosa con la familia. Y Dios es bueno y es fiel. Muchos me preguntan, ¿y la obra en las misiones qué tal de complicada es? Pues yo lo expreso así: yo salí siendo guapo y alto como su pastor, pero miren cómo he quedado. O sea que las misiones, se paga un precio muy alto en las misiones. Pero bueno, Dios es bueno, Dios es fiel, y hay una palabra que he sentido de parte de Dios compartir. Y si me acompañas a leer el pasaje de Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11, me encanta hablar de la persona más extraordinaria. Jesús es la persona más extraordinaria. Lo que Él hizo siendo Dios, lo veremos. Pues vamos a leerlo primero, Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble rodilla de todos los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Me emociona pensar, yo creo que nos impresiona saber que Dios, Él estaba sentado en el trono. Jesús estaba sentado en el trono, tiene la autoridad, ahora sigue sentado en el trono. Pero me cautiva pensar que el Dios eterno dejó su trono para hacerse humano. Y yo quiero hablar de la encarnación, de lo que nos enseña Jesús al encarnarse. El encarnarse fue humillarse, siendo Dios, se hizo hombre, porque no había otra manera de salvar a la humanidad. No había otra. Y entonces Jesús nos enseña tanto con su encarnación, pero Él tenía que hacerlo porque era la única forma. Él tenía que ir a la cruz, derramar su sangre preciosa para pagar el precio por nuestro pecado. La cruz es la cosa más terrible. Fue un invento de los asirios, pero los romanos adoptaron una forma de tormento atroz. Era la cosa más terrible como un hombre podía morir. Y Jesús tuvo que morir en esa cruz porque el peso del pecado, Él cargó el peso de nuestro pecado.
Era la cosa más terrible porque nuestro pecado era la cosa. El pecado nos ha separado de Dios. El mundo sin Cristo está perdido, y desde Adán y Eva hemos visto las terribles consecuencias del pecado. Muerte en todos los sentidos, y vemos un caos, un colapso en las sociedades, y ahora mismo pues estamos viendo esa terrible consecuencia. No solamente el hombre murió espiritual, emocionalmente, sino que también el reino fue usurpado por Satanás, y Jesús tuvo que venir para que en la cruz rompiera el poder de la muerte, del pecado. Y ahora en Cristo Jesús somos más que vencedores. Pero todo esto lo vemos en el ejemplo mayor, que es la encarnación. Y esto me habla. Hay tanto que podemos ver, pero permítanme contarles una historia. Pareciera que no hay mucha relación, pero hay relación, y créanme, ¿sí? Pero en el libro de Lucas, capítulo 8, aquí vemos el corazón de Jesús, y vemos cómo Jesús, primero en el capítulo 4, los primeros versículos, creo que el verso 4, dice que Jesús estaba con las multitudes. Las multitudes seguían a Jesús porque Jesús era atractivo su mensaje, él mismo, su persona era atractivo. Dice que los niños lo seguían. Si los niños te siguen es porque tienes sangre liviana, dicen sangre. Yo rechazo a los niños. Mi hijo Omar atrae a los niños, y yo creo que Jesús era así, atractivo para las personas, y dice que lo seguían multitudes. Pero aún con las multitudes llega un momento como que yo no entiendo, pero Jesús dice: bueno, dejemos las multitudes, crucemos al otro lado. Le dice a sus discípulos. Yo le hubiese dicho: Jesús, ¿por qué? ¿Cómo que dejas las multitudes? Aquí está ya el éxito, aquí está el trabajo, ya la tienes ganada, las multitudes. ¿Qué vas a hacer al otro lado? ¿Quién te espera allá? Pero bueno, Jesús siguió su plan y le dijo: crucemos al otro lado. Van cruzando en un bote, en una barca. Y bueno, hay tanta enseñanza en el libro de Lucas capítulo 8, pero nos dice que cuando iban había una tormenta, estaban a punto de perecer. Los discípulos se asustan, le dicen: maestro, ¿qué no te importa? ¿Perecemos? Y bueno, Jesús con toda la autoridad calma la tempestad. Pero llegan a un punto, a una ciudad, a un territorio donde el evangelio no había llegado, y no había multitudes allí. Lo que le está esperando es un hombre poseído, que me imagino que olía mal. Me imagino que ese hombre pues había perdido a la familia, vivía solo en los sepulcros, y ese era el hombre que lo estaba esperando. Multitudes, y ese hombre pareciera, pero sabes, dice Jesús, y en muchas ocasiones dice que él buscaba por la madrugada y en la mañana el rostro de su padre, y dice: yo no hago si no veo a mi padre hacer. Así es que el hecho de que haya llegado allá es porque el padre le indicó que tenía que ir allí. Dios vio a esa persona y fue capaz de parar y de dejar multitudes. Porque Jesús lo explica de otra manera. Dice: es como aquel pastor que deja las 99 y va en busca de aquella perdida. La pandemia nos paralizó, pero sabes, yo creo que el hecho de la pandemia Dios la aprovechó para a la iglesia sacarla de estas 4 paredes y enseñarnos que hay un mundo perdido que está necesitando, y que necesitamos oír y ver a Dios hacer, para entonces repetirlo aquí en la tierra. Y Jesús llegó, sanó, rescató, liberó a ese hombre que no tenía esperanza, pero Jesús tiene el poder para hacerlo, y Jesús llegó con ese hombre. Dios lo vio, Jesús se acercó y lo ministró. Dios nos ve y Dios te ve. Yo cuento mi testimonio, pero me pregunto: Dios, ¿qué te hizo mirarme a mí?
Y simplemente creo que Dios me vio en su gracia y en su amor. Les comentaba que una amiga de la familia, yo la conocí con 15, 14 años en Petacalco, Guerrero, y ella estaba tan necesitada de Dios y se entregó, y era parte del grupo de jóvenes, 14, 15 años. Años después nos escribe a mi esposa y a mí y dice: Dios me ha llamado a trabajar con musulmanes y quiero trabajar con ustedes. Y llegó, y ahora lleva 17, 18 años trabajando en el mundo árabe. Habla perfectamente el idioma y se ha casado con un líder y un cristiano local. Pero en un momento, sobre todo en sus primeros años, cuando estaba allí aprendiendo el idioma, sabes que los solteros que están haciendo un buen trabajo no son solteros, sino son solteras. En el mundo musulmán, misioneros solteros son mujeres y están haciendo una labor en una cultura machista, y se paga un precio muy alto trabajar en el mundo musulmán. Y esta mujer, bueno, se encontró en un momento de crisis y nos escribe. Le digo: ¿sabes qué? Tienes que salir, vente, necesitas salir y pronto. Y creo que al otro día llegó a España. Le dije: mira, este tiempo te vas a quedar aquí, este tiempo va a ser para ti, para descansar, para que no hagas nada, pero para que te vuelvas a conectar con Dios, necesitas. Y entonces al otro día, con sus preguntas, dice que ella se preguntaba: Dios, ¿es que me amas? ¿Es que estás conmigo? ¿Me amas? Y pues era tan difícil la situación que había perdido la brújula. Y en la plaza principal de Algeciras, donde vivimos, se fue y se acercó, se sentó en una banca y de repente vio una corteza. Toma la corteza, la gira, y alguien había escrito allí: Ana, yo te amo. Porque Dios la vio y Dios nos ve. Lo repito, Dios nos ve en cualquier temporada. Y Dios me vio en la temporada más crítica, y Dios a través de los años no ha dejado de verme, y esto me habla de el corazón de Dios. Y entonces hay tanta enseñanza, y yo quisiera hablarte algunas cosas acerca de lo que es la encarnación, el que Él se hizo, se humilló y se hizo hombre. Y hay pues algunos puntos, y yo le puse aquí el asombro, pero el título de mi prédica esta mañana es: discípulos cambiando un mundo roto. Porque el mundo está roto, sin Cristo está roto. Llegamos y estamos rotos, y Dios aún sigue restaurándonos y sigue, pero Dios nos está, de verdad, Dios está haciendo una obra perfecta en nosotros, porque nosotros somos la esperanza del mundo. La iglesia es la responsable. Somos bendecidos de ser su iglesia, somos bendecidos de ser sus hijos, somos bendecidos de vivir ahora una nueva vida. Segunda de Corintios dice 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pues somos bendecidos y privilegiados, pero también tenemos como iglesia una responsabilidad, y es la de ser luz. Y la obra y la misión de Dios se realiza con discípulos, no solamente con espectadores, sino con discípulos. Y Dios dijo: vayan y hagan discípulos. Y el llamado el día de hoy y esta mañana es: necesitamos ser discípulos para hacer discípulos. Entonces, rápidamente, ¿qué aprendo de la encarnación? Bueno, la encarnación me habla primero que Dios se identificó con la humanidad. La identificación de Dios con la realidad del ser humano que ha sido afectado por el pecado, a excepción porque Jesús no pecó. En Hebreos dice que Él nunca pecó, a excepción del pecado, pero incluyendo la tentación, Jesús experimentó todas las facetas de un ser humano auténtico. Así es que no sé en qué temporada estás, pero Dios te entiende. Dios te entiende. Él pasó por tentación y Él te entiende.
Él pasó por sufrimiento y Él nos entiende. Él fue menospreciado, fue rechazado y Él nos entiende. Así es que para mí me da una tremenda seguridad pensar que mi Dios es un Dios que me entiende en toda circunstancia. Otra de las cosas que aprendo en la encarnación es que Jesús vino. En 1 Juan 3:8 dice que el Hijo del Hombre vino para deshacer y destruir las obras del diablo. Entonces la encarnación me recuerda que Él vino y apareció para destruir las obras del diablo. Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Y desde Adán y Eva, cuando fracasaron, hasta nuestros días, pues vemos las consecuencias de ese terrible pecado y de cómo podemos seguir sufriendo cuando vivimos lejos de Dios, separados de Dios. Pero Él vino para deshacer las obras del diablo. Él me tomó a la edad de 8 años cuando habían abusado de mí y estaba en el momento más crítico. Él me agarró, me encontró, me salvó, me liberó, hizo una nueva obra. Y hace 47 años creo de esto. Y sabes, no me canso de predicar que Dios tiene el poder para hacer una obra nueva. Él restaura, Él perdona, Él es la solución para el problema del mundo. Él vino para deshacer las obras del diablo. Mis padres estaban a punto de divorciarse, estaban en pleitos, mi madre pasando por depresiones terribles, mi padre engañándola y bueno, Satanás viene para hurtar, pero cuando Dios aparece, Dios hace que las cosas cambien. Y con 8 años, yo recuerdo mi única oración era tan real, que Dios me había alcanzado, que Dios me había restaurado, que Dios me había mostrado su amor, que yo decía, oh, Dios, tú eres real. Ojalá mis padres puedan sentir lo que yo siento. Ojalá mis padres puedan conocer tu amor. Con 8 años, todos los días era mi oración. Dios, pues al año Dios tocó a mis padres, los cambió, restauró y Dios tiene el poder para hacerlo. Y en tercer lugar, Jesús es nuestro modelo misional. De Él aprendemos a hacer la misión y cómo es llevarla a cabo. Y en Juan 17:18, Él dice, así como el Padre me envió, yo os envío a ustedes. Y en los diferentes evangelios, Mateo 28, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, yo los mando, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Prediquen el Evangelio. Lucas dice, quedaos en Jerusalén, no se muevan de ahí hasta que reciban el poder de lo alto. Y el mismo Lucas escribe, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Padre envió a Jesús y Jesús dice, pues de esta misma manera yo os envío a vosotros. Repitan lo que han visto en mí. Y el ejemplo de Lucas capítulo 8 es ese, de un Dios que va en busca del perdido. Ahora hay 4 pasos que quiero hablarte en esta mañana de cómo hacer la tarea misional. Primero, el primer paso es presencia. Y ustedes son una iglesia presente. Ustedes, hablando con Alan y Alma, pues hemos sabido cómo comenzó todo esto. Y todo comenzó con una carga de Dios poniéndola en el corazón de ellos. Así es que la iglesia nace en el corazón de Dios. Y Dios lo transmite a sus hijos y a sus siervos, porque Dios no hace nada si no es a través de sus hijos o a través de personas. Dios todo lo que hace, Dios usa personas. Y entonces Dios puso esto en la carga de ellos. Ellos vinieron, empezaron, se unió. Y bueno, ahora vemos esta maravillosa obra. Son una iglesia presente. Son una iglesia presente. Saltillo sabe de ustedes y ya sois una iglesia presente.
Ahora los invito a que el siguiente paso sea algo que en ustedes no pare, y es que sean una iglesia cercana. ¿Crees que Jesús, al escuchar del Padre sobre aquel endemoniado en Gadara, crees que no tenía el poder para decir desde lejos, desde la distancia, en el nombre de Jesús, libérate, sé libre? Él pudo hacerlo, él tenía el poder para hacerlo. Él pudo quedarse con las multitudes y decir, pues, ¿para qué ir hasta allá? ¿Para qué gastar tiempo, dinero? El deseo de Dios era no solo estar presente, sino cercano. Oler lo que ese hombre olía. ¿Te imaginas? Ver cómo estaba. Pero Dios, en su misericordia, decidió ir por él. Y sabes, en este mundo roto hay tanto dolor. En este mundo roto. Y la gente no se abre si no es a través de confianza. Yo encuentro que hay momentos donde me toca sembrar semillas. Tengo que aprovechar el tiempo para sembrar semillas. Todas las mañanas me levanto y le digo, Señor, que hoy pueda bendecir a alguien con una sonrisa, con un abrazo, con una palabra, que Dios ponme, y aprovecho oportunidades. Pero a veces tenemos que ganarnos la confianza de la gente, y para ganarnos la confianza necesitamos invertir tiempo, esfuerzo, dinero, salir de nuestra comodidad e ir para estar cercanos. Les decía que hace 2 semanas mi hija tiene amistad con una amiga de la universidad, tienen ya años de conocerse, no es cristiana, pero Dios ha hecho una hermosa amistad, y esta joven pues ha pasado por situaciones duras. Su madre con cáncer, pasando momentos difíciles en la quimio, y luego su padre se enfermó de cáncer y él sí ha estado a punto de morir. Y hace 2 semanas ella le escribe y le dice, Naima, ¿crees que tu padre podrá ir a visitar a mi padre? Simplemente para que esté allí. Él lo sedan y está, pero no sé, siento la necesidad de que alguien como tu padre pueda estar. Y cuando me dice esto, toda mi agenda. Y entonces fui al hospital, me siento con él está sedado, llegan momentos donde despierta y en un momento me dice, por favor échame aire porque no funcionan los aires acondicionados, y agarro un abanico. Y lo único que digo, después de verlo y casi morir, tenía que operarlo. Yo lo vi un viernes, el lunes lo operaban y decían, quizá no llega lunes, y si llegara lunes, quizá no va a aguantar la operación. Y entonces al verlo decía, Señor, concédeme poderle hablar de ti. Concédeme, dame la oportunidad. Lo operaron, salió bien de la operación, sigue con cáncer, pero ya tenemos agendada una fecha para ir y verle, porque debemos ser una iglesia cercana. Jesús dijo, yo no he venido para estar con los sanos, sino con los enfermos. Y en estas próximas semanas creo que Dios va a abrir ventanas de oportunidad para que tú puedas mostrar su misericordia y podamos repetir el modelo de Jesús de ser una iglesia. Él estaba presente, pero era un hombre cercano. ¿Dónde están los que te condenan? Pues ni yo te condeno, ve y no peques más. Y
podría pasar aquí hablándote de los ejemplos de Jesús. Seamos una iglesia apasionada y proclamemos al mundo acerca del amor de Jesús. Lo que están haciendo al enviar a Pedro y a Nagabi y su familia es esto mismo. Es el corazón de Dios, porque Dios ama a las naciones. Dios ama. Tú y yo somos fruto de obra misionera. México es fruto de obra misionera. Dios le dio en encomienda a la iglesia en Jerusalén y se ha ido extendiendo a través de hombres que han ido, pero esos que han ido han sido enviados por sus iglesias, y el llamado de extender el reino es para la iglesia, y lo que están haciendo es eso, cumplir el deseo de Dios. El pastor lo recordó hace un momento. Hechos 1:8 es: recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y tal como está escrito es: háganlo simultáneamente. No esperen primero Jerusalén y luego, cuando puedan o hayan terminado Jerusalén, vayan, porque el evangelio entonces nunca nos hubiese llegado. Pero es simultáneamente. Y Turquía y las naciones, pues es porque Jesús fue por ese endemoniado, y ahora la iglesia son las manos de Dios, los pies de Jesús, para ir al perdido, para amar al perdido y para conectarlos con Dios. Y les cuento este testimonio que habla acerca de esto. Llegamos al norte de África, a la capital de Marruecos, Rabat. Estuvimos un tiempo allí viviendo, y recién que llegamos se acercaba la fiesta más importante en el mundo musulmán. La mayoría de la gente en estos países nacen, crecen y mueren sin haber escuchado ni una sola vez el mensaje de Jesús, y mucho menos conocen una iglesia o un creyente. Dios ha estado salvando, pero la realidad de muchos es esto. Y la fiesta más importante es la fiesta del Cordero. Le digo, mañana es la fiesta del Cordero. Estábamos mi esposa, mi familia, otra familia de latinos y un chico francés llamado Brice, y le digo, mañana es la fiesta del Cordero. ¿Nos podemos quedar en casa? O si prefieren, busquemos una familia, pasemos la fiesta y veamos qué es lo que hacen. Y todos decidimos hacerlo. En una ciudad de 4 millones o 3 millones y medio en ese momento, empezamos a andar por la ciudad y no vimos a nadie. Estaban preparando la fiesta, y le digo, vayamos fuera. Y a lo lejos, fuera ya de la ciudad, veo a un hombre que está a punto de degollar el cordero. Y le digo, Brice, acompáñame. Y corrimos, y Brice me tradujo, y le digo, permítanos pasar este día con ustedes. Somos extranjeros, y nos vimos cómo degollaron el cordero. Nos dieron de comer las vísceras por primero, y luego nos hicieron otros platillos y pasamos el día. El hijo mayor desde un principio mantuvo su distancia. Cuando ya nos íbamos, el hijo mayor viene y nos dice, quiero que regresen una segunda vez. Y nos extrañó, pero bueno, volvimos, y ya después nos pidió que regresáramos la tercera vez. En la tercera vez me separa a mí y a Brice y me dice, yo soy musulmán, pero tengo años, porque un primo se hizo cristiano y él quiere que me haga cristiano. Me ha mandado cursos bíblicos, la Biblia en árabe, en correos. Cuando me mandó la Biblia, vieron que era una Biblia y me metieron a la cárcel. Todos los días me golpeaban. Y bueno, mi padre, que es influyente, después de 8 meses logró sacarme de la cárcel. He seguido estudiando, pero llegué al punto
Dice, me gustan las enseñanzas de Jesús, pero los musulmanes creen que los cristianos son lo peor del mundo. Son alcohólicos, mujeriegos y hacen toda clase por lo que ven en las películas. Y dice, pues aquí llegan los cristianos y hacen toda clase de barbaridad. Y digo, qué hipócritas son. Y decidí en mi corazón, después de la fiesta del Cordero, quemar la Biblia, quemar los cursos y olvidarme de esto. Pero llegaron ustedes y los observé y dije, bueno, los voy a invitar una segunda vez. Ya la segunda vez se van a portar como se portan los cristianos, pero no, hay algo en ustedes, hay un brillo en ustedes. Y ese día le presentamos el Evangelio y él se inclinó delante de la familia y entregó su vida a Cristo. Dios lo vio a Mohammed y tuvimos que ser cercanos, estar ahí. ¿Por qué no cierras tus ojos y termino con esta oración? Yo no sé en qué temporada estás, pero quiero recordarte que Dios te ve. Ha visto tus lágrimas, ha visto tu necesidad y has pensado que Dios es un Dios lejano y no te ha visto, pero hoy quiero recordarte, Dios te ve. Y también quiero hoy orar, Dios, en el nombre de Jesús, gracias por amarnos, por perdonarnos, por rescatarnos. Gracias por ser presente, pero también por ser cercano. Ayúdame a que yo pueda ser un discípulo y un discipulador como lo eras tú, en el nombre de Jesús.